Gracias. Y bueno, pues comencemos a manera de contexto y de introducción general a esta entrevista por esta celebración de 30 años que SAS está justamente en estos días promoviendo. Pues nada, mira, justamente en este mes de mayo, SAS México está cumpliendo 30 años de apoyar a clientes en México, principalmente clientes. Comenzamos mucho en la banca, pero muy pronto comenzamos también a apoyar a muchas instituciones de gobierno y hemos trabajado tanto con clientes de bancos, seguros, gobierno, retail, por más de 30 años, ¿no? De hecho, clientes en México tenemos, yo creo que aproximadamente desde hace 35, pero 30 años ya como subsidiaria. Es importante mencionar que somos una subsidiaria, no somos un distribuidor. Somos una representación del corporativo en México con todas las funciones del corporativo. Tenemos hoy más de 180 empleados y tenemos una base muy grande de consultores que nos ayudan justamente a entregar todos los proyectos que hacemos aquí en México, ¿no? Muy bien. ¿Cómo ha sido la evolución? Digo, lo dijiste en 30 segundos. ¿Cómo ha sido la evolución de SAS en México desde el principio y sobre todo la parte de servicios a gobierno? ¿En qué momento detectaron la utilidad de los servicios de SAS para los distintos gobiernos? ¿Trabajan con gobierno federal, con gobiernos estatales, con gobiernos municipales? Pues mira, comenzamos ya a trabajar con gobierno, te digo, desde hace 30 años, pero una presencia fuerte en gobierno yo te diría que la tenemos desde hace unos 15, 16 años, que empezamos ya a trabajar con entidades grandes del gobierno, no es, trabajamos con la Secretaría de Administración Tributaria, con el SAT, con la Secretaría de Hacienda. Tenemos una presencia muy fuerte, por ejemplo, con bancos de segundo piso de gobierno, con Bancomext, bancos de desarrollo. Y esta presencia básicamente se refiere, y, bueno, y hoy en día también trabajamos con gobiernos locales, ¿no? Con algunas entidades estatales. Y mucho del trabajo que hacemos tiene que ver con ayudarlos a identificar áreas de oportunidad donde el gobierno pueda, por ejemplo, o recaudar más o mejorar las acciones que tienen de auditoría justamente para aumentar sus ingresos, ¿no? Ya sea que hablemos de impuestos federales o de impuestos locales. Uno de los trabajos más grandes que hemos hecho es justamente en esto, ¿no? En este tipo de identificar patrones de evasión, elusión, fraude, que les permitan a los gobiernos aumentar sus recaudaciones, ¿no? Y eficiencia en el cobro. Y eficiencia en el cobro, así es, porque siempre ellos tienen una capacidad limitada en cuanto a los recursos que pueden llegar a utilizar, ¿no? Digo, no importa si es un gobierno estatal o es un gobierno federal, siempre hay una capacidad limitada o en auditores o en las acciones que pueden llegar a hacer ellos para recolectar o fomentar que los contribuyentes vuelvan a pagar sus obligaciones. Y lo que hacemos nosotros es eficientar y determinar cuáles son las acciones con menos costosas, pero que más pueden llegar a ayudar a levantar esta recaudación, ¿no? Te digo porque a veces muchas de estas cosas a veces se involucran abogados, incluso identificar, por ejemplo, cuál es el perfil del abogado idóneo para llevar un caso en específico para recaudar. Llegamos hasta ese punto, ¿no? Porque podemos, con las técnicas de inteligencia artificial, revisar, por ejemplo, todos los casos que han tenido los abogados, todos los casos que se han ganado y perdido, e identificar cuáles son los perfiles de las personas que tienen más experiencia para llevar cierto tipo de caso en particular para, por ejemplo, para, en este caso de que están tratando de recuperar dinero, ¿no? Pero también lo hacemos de manera automática cuando tenemos que hacerlo con identificación de patrones de evasión o este tipo de cosas, que gracias a que SAS durante estos, ahora sí, SAS lleva más de 40 años en el mercado y durante este tiempo hemos desarrollado muchas técnicas de análisis y de inteligencia artificial que nos permiten identificar patrones que son difíciles de identificar de manera normal, pero que ayudan justamente a casos de prevención de fraude, prevención de riesgos y todo lo que tiene que ver con recaudación, ¿no? ¿Tienen medidos, tienen cifras de
en cuánto sea o en qué porcentaje se incrementa la eficiencia, particularmente en el cobro de impuestos, en el caso de gobiernos locales, en qué porcentaje se puede aumentar la eficiencia utilizando estas tecnologías de SaaS. Pues mira, nosotros justamente hace poco acabamos un proyecto, hace 2 años, un gobierno estatal nos estaba solicitando hacer un proceso para ayudarles a levantar la recaudación local. Ellos iban por 4 o 5 puntos de aumento en su revenue, realmente llegamos a un poco más del 20. No te digo, están súper contentos con nosotros porque aunque ellos iban por un porcentaje muy bajo, ese porcentaje bajo pagaba el proyecto varias veces y logramos ese porcentaje por 5 o 6 veces, ¿no? Gracias a que usamos técnicas que les permiten identificar comportamientos que ellos no conocían, ¿no? Finalmente, SAS lo que hace es trabajar con grandes volúmenes de información, agregar toda la información y permitirle a los tomadores de decisión poder optimizar sus recursos para, si tengo, no sé, 10 auditores o 100 auditores, realmente enfocarlos en los procesos que tienen más probabilidad de sí tener una ilusión, una colusión, un fraude, y que puedan levantar puedan levantar la recaudación muy rápido, o a veces con acciones tan sencillas como correos y recordatorios a los contribuyentes de que tienen que pagar sus impuestos, siendo un poco más específicos en los derechos que no han pagado, ¿no? Este análisis de los datos que me gustaría que nos platiques cómo funciona, cómo es el proceso en la aplicación de esta tecnología para el análisis de los hábitos de las personas y que al final se convierten, como decías, en acciones para los gobiernos para que justamente eleven la eficiencia en la recaudación por un lado y por otro lado la detección de actividades o actitudes fraudulentas. ¿Cómo opera? ¿Cómo se detonan eh, los reportes para que el gobierno finalmente tome acciones concretas en términos de elevar eficiencia o de detectar ciertas actitudes? Pues mira, simplificando un poco el proceso, lo que hacemos es tomar toda la información que está disponible, empezar a identificar patrones de comportamiento tanto a nivel persona como empresa, o sea, a nivel contribuyente y empresa, pero también de personas que sean similares o empresas que sean similares, ¿no? Siempre tenemos empresas que están en un cierto rubro comercial y lo que hacemos es identificar cuál es el patrón normal de las empresas que se parecen, ¿no? ¿Cuál es el patrón de comportamiento normal de los contribuyentes que tienen rasgos similares en ingresos, en ubicación geográfica, en periodos de pago? Lo mismo pasa con las empresas, ¿no? ¿Dónde están ubicados geográficamente? ¿Cuál es el tipo de cosas que vende? ¿Cuál es la facturación que tiene normalmente? ¿Cuál es la estacionalidad en sus ingresos y egresos? ¿Con qué otras empresas está relacionada? Y al ubicar toda esta información, podemos ver cuando hay una desviación en un comportamiento normal, ¿no? La desviación no siempre se da como un solo punto, ¿no? Sino muchas de estas desviaciones se pueden ir construyendo en el tiempo. Quiere decir que muchas veces cuando tenemos un patrón anormal, no se da en una sola transacción, sino en un conjunto de transacciones. Y nosotros justamente tenemos la capacidad de identificar estos cambios de comportamiento que se van agregando en el tiempo, que de manera aislada no se ven, ¿no? Si tú de manera aislada ves las operaciones que tiene una empresa, podrías decir, mira, estas operaciones parecen normales, ¿no? Pero cuando las empiezas a comparar contra otras empresas del mismo ramo, contra otras empresas en la misma estacionalidad de tiempo, es decir, no todas las empresas tienen los mismos ingresos en los mismos meses, algunas cambian, ¿no? Y también sus egresos no son en los mismos meses. Pero al mismo tiempo podemos ir viendo de todas las que se parecen a la empresa que estamos analizando, si estos patrones de agregación en los consumos, egresos o ahora sí que todo esto se ve por facturas, ¿no? En cuánto egresa y cuánto están en las cuentas bancarias, podemos ir viendo las diferencias que se van creando de un patrón de comportamiento normal. Y ahí es cuando se empiezan a generar las alertas, ¿no? Se generan alertas
para que llegue un auditor, vea toda la información. También tenemos la capacidad de darle una interfase gráfica al auditor que no tiene que saber nada de sistemas, sino que gráficamente pueda ver todas estas conexiones y lo que encontramos a través de una red de vínculos, y este auditor pueda determinar si esto es un caso que tiene que analizarse o que tiene que, definitivamente la empresa tiene que presentar información para avalar lo que está haciendo, o es un caso que es normal, ¿no? Pero esto hace que el proceso de revisión de las empresas sea muy rápido, ¿no? En el pasado, estos procesos podían tomar meses, ¿no? Un auditor tendría que revisar mucha información de una empresa para poder determinar si esto tenía un patrón anormal o no. Y hoy en día le ponemos toda la información en una pantalla y el auditor en cuestión de horas puede determinar, sí, mira, aquí hay un caso donde definitivamente tiene que aumentar su pago de impuestos, ¿no? Has hablado de empresas, pero en el caso de gobiernos el proceso es el mismo, ¿verdad? Es que en gobierno hacemos eso para, o sea, fiscalizamos a las empresas, ¿no? Ya sea el contribuyente, ya sé que hablemos de un contribuyente o de una empresa, ¿no? Pero ese es el proceso que se sigue. Ok. Eh, ¿Puedes mencionarnos algunos ejemplos de gobiernos locales con los cuales ya trabajan? ¿Estados o municipios? Que sean públicos, o sea, te puedo mencionar los nombres públicos, no al detalle de cada uno, pero públicos porque están en las licitaciones, tiene que ver con el SAT, la Secretaría de Hacienda, el gobierno de Guanajuato. ¿Cuál es, ¿Cuál es tu visión para México, para el funcionamiento de los gobiernos, para que adopten mejores prácticas en este terreno? Mira, justamente en estos meses hay 4 o 5 gobiernos que están muy interesados justamente en empezar a implementar este tipo de sistemas porque han visto que la implementación del sistema per se sí tiene una repercusión directa en el aumento de la recaudación, ¿no? Y entonces sí tengo ahorita varios procesos donde los gobiernos están proactivamente evaluando diversas soluciones justamente para poder, porque todos van enfocados en cómo podemos aumentar el nivel de recaudación que se tienen en estos momentos, ¿no? Y sí vemos que vamos a tener un crecimiento seguramente en los siguientes 3 años. Si bien el gobierno ha sido muy cauteloso en su inversión en los primeros 3 años de este gobierno, sí vemos que hay una preocupación por aumentar el nivel de recaudación en general, y vemos que hay mucho interés justamente en crecer en este tipo de soluciones, ¿no? Y vemos claramente que va a haber un crecimiento en el futuro corto, ¿no? ¿Tienen alguna proyección de crecimiento? Pues mira, gobierno ha sido una de nuestras verticales más grandes en los últimos años. Yo te diría, el año pasado decrementó un poco, crecimos en el financiero, decrementamos en gobierno, porque te digo, gobierno ha sido muy, muy conservador. El año pasado debe haber caído un 20%, pero este año sí estamos esperando que al menos crezca un 40%, es decir, que al menos nos recuperemos del año pasado y volvamos a crecer un 20%. Estos son números normales de crecimiento para SaaS. Siempre hemos crecido en doble dígito y sí estamos esperando una fuerte recuperación en el sector de gobierno, ¿no? Pues son buenas noticias para la industria, ¿no? Y para la empresa en particular. Sí, afortunadamente, a pesar de la pandemia, nosotros hemos podido crecer porque te digo, ofrecemos muchas soluciones que van para resolver temas de problemas de negocio en particular. Si bien en estos años de pandemia el gobierno se mantuvo muy cauto en el tipo de inversiones que hacía, sí hemos tenido, todos han mantenido los contratos que han tenido con nosotros, que eso ha sido muy bueno. Hemos tenido continuidad en estos, yo te diría, de los 15, 18 años que hemos venido trabajando con gobierno, hemos tenido una continuidad en el mantenimiento de cada uno de los contratos que tenemos con ellos, independientemente de la administración que ha estado, justamente porque ofrecemos soluciones que sí dan valor y sí dan un resultado palpable para las organizaciones, ¿no? Entonces hemos logrado que todos nuestros contratos sigan con sus mantenimientos, y sí estamos sin duda viendo un interés creciente en estos, yo te diría, en últimos 6, 8 meses, justamente por crecer en soluciones de este tipo. Bien, esta entrevista la vamos a utilizar para nuestra sección de tips de gestión. Y en esta sección lo que hacemos es justamente mostrar soluciones que están al alcance de los gobiernos locales, tanto de municipios como de estados y por supuesto del gobierno federal, soluciones que les ayuden a mejorar su gestión diaria.
en diferentes áreas de la administración. En este caso particular, justamente vamos a hablar de esta solución que es útil para mejorar los niveles de recaudación en los gobiernos. De manera que por eso hago estas preguntas tan específicas dirigidas al resultado, a la implementación y por supuesto el beneficio. ¿Cómo ven ustedes los beneficios que un gobierno puede tener más allá del beneficio interno de aumentar la eficiencia en la recaudación, de detectar acciones o actos fraudulentos? Más allá de eso, el beneficio para la población, para los ciudadanos, que se refleja obviamente en un gobierno más popular. ¿Dónde ven ustedes el beneficio que interviene SAS para fortalecer la imagen de un gobierno? Bueno, pues por ejemplo, le hemos hecho para un gobierno estatal, hicimos, por ejemplo, recabar todas las quejas de los ciudadanos que se levantan por teléfono, analizar todo el proceso de quejas y lo que se hace es un proceso de optimización que permite ubicar el gasto que va a hacer el gobierno en la ciudad, a qué rubro lo va a dedicar, ¿no? Y eso lo hace dependiendo del nivel de quejas que tienen de toda la ciudad que se reciben de manera telefónica, ya sean de seguridad, de bacheo, de alcantarillado, o sea, hay diversos temas por los que la ciudad puede tener un problema, ¿no? Y lo que hacemos es levantar todas las quejas y entonces siempre el presupuesto que hay de gasto público para reparaciones y para diversos temas es limitado. Entonces lo que hacemos es hacer un proceso de optimización y ubicar los recursos en los lugares donde más, ¿cómo se llama? Ahora sí que donde más nivel de queja tenemos o donde el nivel de queja es más alto, justamente buscando que el nivel de satisfacción del contribuyente sea más alto, ¿no? Ok, entonces tenemos hasta ahorita descritas 3 líneas de servicio por parte de SAS, que es aumento en la eficiencia para la recaudación, detección de actos fraudulentos, análisis de la información ciudadana proveniente de quejas. ¿Qué otras aplicaciones tiene la tecnología de SAS para el ejercicio diario de los gobiernos? Pues una que ha sido muy exitosa en varios países, de hecho ahorita hay algunos gobiernos en México que la están evaluando, pero que ya tenemos implementado, por ejemplo, en Argentina, en Australia, en Estados Unidos, algunos países de Europa, tiene que ver con la gestión de la policía, ¿no? No la gestión policíaca desde el punto de vista de dónde está el policía, sino la gestión de los casos de investigación policiales. Y lo que hacemos ahí es, como trabajamos con grandes volúmenes de información, para nosotros es muy fácil, por ejemplo, reunir toda la información que se necesita para poder identificar, por ejemplo, en los casos de secuestro, y rápidamente ver todas las ligas que están relacionadas con el caso y poder identificar ubicaciones probables o personas relacionadas con este tipo de delitos, ya se llama secuestro o casos de investigación, porque siempre en los casos de investigación hay información de las averiguaciones previas, los expedientes tienden a ser muy grandes, normalmente son texto, y lo que nosotros hacemos es compilar toda esta información, todos los textos, analizarlos, identificar todas las direcciones que están ahí relacionadas, todas las personas, todos sus datos, y cuando empezamos a unir toda la información, nos permite de una manera gráfica a las personas que están manejando las averiguaciones previas tener toda la información en un solo pantallazo que les permita identificar bien los vínculos y ver cuáles personas son las que están relacionadas. Y el sistema además puede alertar a través de las técnicas de inteligencia artificial, pues cuáles son las personas más probables que puedan estar relacionadas con un caso y que tienen que tener un proceso de investigación inmediato, ¿no? Esto lo hemos gestionado ya con varios gobiernos, como te comento, a nivel mundial. Hay gobiernos en México que lo están evaluando porque permite justamente una gestión y una resolución de delitos mucho más rápida, ¿no? Que esto lo que hace es, ahora sí que digitalizar el proceso de investigación policial, ¿no? Bien, entonces, si hablamos de las grandes áreas de la administración pública donde puede intervenir SAS con sus tecnologías, podemos mencionar a finanzas, podemos mencionar
transparencia, podemos mencionar seguridad pública, ¿alguna otra área? Pues en los procesos de compras, por ejemplo, también hemos identificado cómo a través de un proceso de compra podemos identificar que las licitaciones y los procesos de compra sean abiertos y transparentes, es decir, que no se estén haciendo asignaciones o licitaciones a personas dirigidas, porque de nuevo analizamos de quién es la empresa, qué persona está relacionada, todos los socios fundadores de las empresas, que no haya gente del gobierno, ninguna entidad de gobierno relacionada con estas empresas, cuántas veces se han asignado. O sea, vemos un patrón de comportamiento en los históricos y a partir de ahí hacemos ahora sí que un proceso de transparencia en el proceso de asignación de licitaciones para que los procesos sean más limpios, ¿no? Esto de nuevo también lo hemos hecho en varios países. Hay una o dos instituciones que lo están evaluando en México, pero es un proceso que tenemos ahora sí que muy robusto en varios países funcionando.